Hola colegas, muy buenas noches. Hoy les voy a hablar un poco sobre el tema prometido, RCP neonatal. Este, ya todos yo creo que me conocen, y los que no me conozcan, pues aquí estoy. Bueno, entremos en tema. ¿De qué se trata RCP neonatal? Antes que nada tenemos que tener un poquito de fundamento, o sea, hay que saber, hay que recordar qué es lo que sucede al momento del nacimiento del bebé. La transición fetal de la vida intrauterina, o sea, de la vida fetal a la vida extrauterina. Lo primero que va a suceder es que el bebé va a tener una inspiración profunda. En esa inspiración profunda, el líquido que el bebé tiene en los alvéolos va a ser absorbido. El líquido pulmonar va hacia los vasitos, hacia los capilares. Después de esto, las venitas de los vasos, pues los capilares sanguíneos, van a dilatarse y a recibir ya el aire proveniente de los pulmones. ¿Sí? Aquí ya vamos a llenar de oxígeno, vamos a oxigenar, en la redundancia, vamos a oxigenar la sangre. ¿Sí? Una vez dicho esto, que es la primera inspiración, una vez dicho esto, tenemos que tomar en consideración que para tener un correcto RCP neonatal, tenemos que anticiparnos, tenemos que preparar las cosas, el ambiente, el entorno en donde vamos a trabajar. Regularmente los bebés, cuando tienen alguna situación complicada, cuando nacen con alguna anomalía, no sé, qué sé yo, alguna apnea primaria, cuando decimos que nació ponchado, que cuando decimos que nació flácido, tenemos que tener una cunita radiante. En esta cunita radiante, vamos a preparar material. Este material, ahorita les voy a poner una lista de verificación, para que más o menos se den una idea. Cada hospital va a tener su propia lista de verificación de acuerdo a las necesidades o las políticas de cada hospital o de cada lugar donde haya una maternidad o donde haya nacimientos, porque por ejemplo también puede suceder para las parteras. También podemos capacitar, nosotros como personal de enfermería podemos capacitar a las parteras en cursos como este. Muy bien, para anticiparnos con el bebé tenemos que hacernos 4 preguntas principales antes de que nazca. Sí podemos hacer esto, que hay ocasiones en que llegan ya prácticamente el bebé naciendo o ya con los pelitos positivos, decimos por ahí en el gremio. Primero, vamos a preguntar cuál es la edad gestacional esperada. Cuando hay un bebé prematuro, pues tendrá sus cuidados especiales. Por ejemplo, su piel es más delicada, sus pulmones son más pequeños. Entonces, para insuflar, para utilizar, por ejemplo, una bolsa de reanimación autoinflable, que todos conocemos como Ambú, pero Ambú pues es una marca. El nombre real es bolsa autoinflable. Entonces debemos utilizar, si es un prematuro, pues debemos utilizar una bolsa neonatal, una pequeñita, una bolsa de prematuro, cuando las tenemos a la mano. Segunda pregunta es, ¿el líquido amniótico es claro? Este líquido amniótico es súper importante porque, bueno, en las últimas guías, en la guía de RCP neonatal, ya no menciona como en las 6, en la séptima ya no menciona como en la sexta, que cuando el bebé viene con el líquido teñido de meconio, no se le debe estimular a la primera respiración, sino que debemos aspirar tráquea en nariz y boca para que este líquido, este meconio, no pase al pulmón, porque de lo contrario, si pasa al pulmón, ocasionamos un padecimiento que se llama síndrome de aspiración meconial. En la séptima no menciona nada de esto, en la séptima contraindica la aspiración primaria, o sea, antes de. Bueno,
independientemente de esto, en la mayoría, en algunos hospitales o en la mayoría, todavía se hace la práctica de aspirar antes de la primera respiración, sobre todo en las cesáreas. En los partos, pues es un poquito complicado por la situación que cuando nace a través del canal de parto, los músculos maternos comprimen el tórax del bebé, entonces ahí obligan a la primera respiración por default. Uh-huh. Entonces, pues es un poquito complicada esta situación. Sin embargo, si se puede, se va a aspirar inmediatamente en cuanto nazca el bebé para evitar cuando menos la menor cantidad de líquido meconial aspirado. Uh-huh. Tercer pregunta, ¿cuántos bebés se esperan? ¿Esto por qué? Porque hay que anticiparnos con el material para, por ejemplo, en los gemelares, en trillizos. Regularmente los partos múltiples, o cuando son más de un bebé, generalmente se atienden por cesárea. Sin embargo, hay situaciones en las que llegan las pacientes en trabajo de parto y nunca detectaron, por alguna razón, nunca detectaron el embarazo gemelar, ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ya lo detectamos, pues preparar material y personal para ambos. Cuarta pregunta, ¿hay algún factor de riesgo adicional? Por ejemplo, cuando nos llega una paciente proveniente de algún accidente o de un sangrado, de una placenta previa, de un prolapso de cordón umbilical, pues también tenemos que anticiparnos. Por supuesto que es nuestro deber saber al respecto de estas circunstancias y prepararnos en material y personal para prevenir o para minimizar el daño. Ajá. Bueno, habiendo dicho esto, continuamos con esta es la lista de verificación que les comentaba. Por aquí se va a quedar en el video. Eh, si gustan que se los pase aparte en una imagen, pues ahí me echan el grito, ¿sale? Esta es una lista de verificación que saqué de varias fuentes, ¿sí? Hay varias partes, como la cuna de calor radiante, que es lo que debe tener, como las características que debería tener, idealmente. La medicación que debemos tener a la mano, pues son prácticamente lo que tenemos en nuestras unidades de trabajo, a excepción, claro, de las parteras, no cuentan con toda la medicación. Equipo para succión y ventilación, lo necesario, eso lo tenemos casi todo en el carro rojo. En lo personal, en mi unidad de trabajo, tenemos una cajita especial para esto. En varios, ahí les puse algunas cosas adicionales que vamos a necesitar, perdón. En cuanto a equipo de canalización de vasos umbilicales, pues también la gran mayoría lo tenemos en el carrito rojo que tenemos ahí en la sala de toco. ¿Sí? Esto es área hospitalaria, por supuesto. En cuestión de parteras, pues obviamente no vamos a tener todo este instrumental completo, ¿no? Pero pues en medida de lo posible podemos ayudarles o capacitar a nuestras parteras de nuestra región para que puedan, cuando menos, mandar pedir ayuda, ¿sale? Todos los bebés van a requerir una estabilización inicial, que son lo que comúnmente conocemos o conocíamos como los cuidados mediatos e inmediatos del recién nacido. Uh-huh. La estabilización inicial primero vamos a valorar, vamos a ver cómo viene el bebé, cómo nació, qué condiciones tiene, si no hay un sangrado, si la respiración fue espontánea, si tardó en respirar, la coloración que tiene, el tono muscular, si respira y llora con llanto vigoroso, sí. Una vez hecho esto, tenemos que ayudar a la permeabilidad de la vía respiratoria. Muchas de las guías neonatales dicen que la permeabilidad de la vía respiratoria también debe ser espontánea. Así es de que así como por costumbre no debemos aspirar al bebé a menos que sea necesario. Yo he visto, la gran mayoría de los médicos que conozco, que he visto en partos, ya por default o por instinto agarran la perilla y en cuanto nace tras sacan
el moquito, el líquido que traen en la boca. Muy bien. Las guías de práctica clínica y los manuales ya contraindican esta práctica. No la contraindican de no se va a hacer, la contraindican de solo en caso necesario. ¿De acuerdo? Lo que sí vamos a hacer es el control de calor y el apego inmediato. Hago énfasis aquí. Control de calor, la mamá nos ayuda, aunque el bebé esté mojado, la mamá va a calentar al bebé. Desde que les recomiendo, yo creo que la mayoría decimos que lo hacemos, pero en realidad la mitad lo hacemos. El apego inmediato, el real, el que es inmediata al nacimiento, que si no hay ninguna complicación y todo está súper bien, aún están pegados al cordón umbilical y el médico pone al bebé encima de la panza de la mamá. ¿Sí? Este es el apego inmediato. Esto es una estabilización inicial en un parto normal, ¿sí? El control de calor, en cuanto tenemos al bebé en la panza de la mamá, hay que secarlo. Muchas guías o manuales de apego inmediato nos dicen que no sequemos las manos solamente, sequemos la espalda, la cabeza, si se puede el pecho, pero las manitas no, porque los bebés emiten un aroma y que están familiarizados con ellos. El aroma proviene del líquido amniótico. Este líquido se parece mucho al aroma que genera el calostro de la mamá. Entonces, de esta manera, por el medio del olfato, va a ir siguiendo el olfato del pecho de la mamá para empezar la primera tetada. Hasta aquí finalizamos con la estabilización inicial, normal. ¿Sale? Siguiente que tenemos, profilaxis oftálmica, vitamina A y K, ligadura de cordón umbilical y somatometría. Yo creo que en esta parte pues no tendríamos dudas. Si hay dudas, pues ahí échenme el grito, ¿no? Profilaxis oftálmica, pues bien sabemos que es las gotitas de cloranfenicol en los ojitos. Vitamina A y K, yo creo que no hay problema con eso. Vías, administración, dosis, ligadura del cordón umbilical y somatometría. Esta es una parte en donde ya podemos requerir que el bebé pase a la cunita radiante. Yo lo he hecho, tanto la ligadura de cordón umbilical como la somatometría, la he hecho en el abdomen de la mamá. Sí se puede, pero aquí es práctica de cada quien. En esta parte ya debemos tener al menos media hora a la mamá, mamá con bebé. ¿Sí? Si ustedes no pueden, empiecen a agarrar destreza, habilidad, practíquenlo, quien no lo haya hecho, y verán que sí se puede. ¿Sale? Ventilación a presión positiva. Aquí ya empezamos en una situación de un bebé nacido bajo circunstancias especiales. Si tenemos disnea o cianosis en el bebé, o sea, si tenemos una apnea primaria, si tenemos una coloración cianótica cuando nace flácido el bebé, aquí inmediatamente, aquí como les decía, esta es una circunstancia especial y hay que despejar la vía aérea y hay que posicionar. En esta parte podemos utilizar la perilla para despejar la vía aérea y al posicionarla vamos a pasar al bebé a la cuna radiante, lo vamos a poner boca arriba con la cabeza hacia nosotros, hacia lo proximal, los pies a lo distal y vamos a colocar en una posición que se llama olfateo. Por ahí hay una técnica que se llama colchón de Rosier o posición de Rosier también, que es casi lo mismo. No hay que hiperextender, ¿sale? Solamente posición como cuando los perritos levantan la cabeza para olfatear, así se va a hacer. De aquí vamos a monitorizar, perdón por la falta de ortografía, monitorizar la saturación de oxígeno. Si hay necesidad, vamos a meter oxígeno suplementario y en su momento hay que considerar CPAP, dependiendo de las circunstancias del nacimiento. Para despejar las vías aéreas, aparte de la perilla, tenemos también la aspiración endotraqueal. Sí, esto se hace ya con técnicas. Si no tenemos quien lo haga, lo podemos hacer nosotros, siempre y cuando estemos entrenados con el laringoscopio.
El laringoscopio, pues y las técnicas de intubación y todo esto, pues eso, otro tema muy aparte, ¿sí? Esa es no, bueno, no muy aparte, sino es un tema más complejo y hay que verlo a profundidad, ¿de acuerdo? Si más adelante puedo, les voy a preparar una exposición al respecto. Ujú. Sin embargo, aquí lo vamos a ver más adelante. La ventilación a presión positiva la podemos hacer con mascarilla y y bolsa autoinflable, ¿de acuerdo? Si tenemos una apnea primaria, aquí es donde vemos ya una apnea primaria importante, la ventilación a presión positiva no es otra cosa más que posicionar la bolsa autoinflable cubriendo nariz y boca, eligiendo una mascarilla ideal, y vamos a presionar la bolsa autoinflable. ¿En qué tiempo? Vamos como mnemotecnia, vamos a contar, ventilamos y al momento que apretamos decimos ventila, soltamos 2, 3, ventila, apretamos, soltamos 2, 3, ¿sí? De modo que sea rítmico, cíclico, para más o menos hacer una ventilación de 50 a 60 por minuto, ¿sí? En este punto vamos a seguir monitorizando la saturación de oxígeno. Si hay una saturación baja, podemos ventilar a presión positiva las veces que sea necesario hasta recuperar la saturación de oxígeno a más del 90%. Una vez logrado esto, podemos dejar de ventilar y ver si el paciente responde. Si ya responde, podemos dejarlo así, con oxígeno suplementario, y se acabó. Si se va a cuidados, a los cuidados postventilación, y se acabó. Ya el bebé puede responder. Se va a vigilar constantemente, eso sí, tanto saturación de oxígeno como patrón respiratorio. Los cuidados posteriores a la ventilación, como les decía, patrón respiratorio, ayuno si es que está indicado, porque en algunas ocasiones, sobre todo cuando ventilamos con mascarilla, vamos a insuflar también el estómago. Entonces podemos ocasionar ahí, hay riesgo de enterocolitis necrosante, ¿sí? Si no hay nadie más que nosotros en esta situación, y nosotros ventilamos, nosotros hicimos todo, hay que esperar la valoración por pediatría o por neonatología según tengamos a la mano, o la valoración por el médico general si no hay otra circunstancia. Y él es el que nos va a dar la pauta a seguir, el tratamiento a seguir. Vías aéreas alternativas. ¿Cómo se calcula el tamaño del tubo y la inserción, la profundidad de la inserción del tubo? Vamos primero por edad gestacional, ¿sí? Aquí les dejé la tablita, esta tablita, donde están los cálculos. También si gustan, bueno, esta tablita viene en el manual de RCP neonatal en la 7ª edición, en la 6ª también está. Primero por edad gestacional, luego por peso, y eso nos va a dar el tamaño, perdón, del tubo y la profundidad, ¿sale? Esto no hay de otra, está escrito, así es de que no lo podemos aprender. La técnica de intubación, a grandes rasgos, aquí se las manejo. Aquí les pongo de las 3 imágenes. Del lado izquierdo tenemos una laringoscopía incorrecta, ¿sí? A la mitad está el reposicionamiento y del lado derecho está una laringoscopía correcta. Una vez que tengamos esta imagen del lado derecho, ahí es donde vamos a intubar. Si se alcanza a distinguir, esto que se ve al centro del laringoscopio es la entrada de la vía aérea. A los costados están las cuerdas bucales. Entonces, en ese punto medio que se ve oscuro, ahí es donde va el tubo. ¿Sí? Calculamos profundidad de acuerdo a peso, edad gestacional al peso, y calculamos el tubo y la profundidad. Compresiones torácicas.
Ay, caramba. Las compresiones torácicas vienen cuando el bebé, ¿cómo vamos a decidir? Cuando el bebé tiene una frecuencia cardíaca de menos de 60 latidos por minuto. Ahí, sin preguntar, nos vamos a ir directo a las compresiones cardíacas, ¿sale? No importa que no tengamos intubación, no importa que no tengamos vía aérea disponible, nos vamos directo a la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón de todos modos va a emitir la cantidad de gases y de nutrientes y de todo lo que tenga en la sangre, lo que tiene lo va a enviar a las células y a los órganos blancos. ¿Sí? El mismo cuerpo es tan inteligente que va a reaccionar, va a apagar aparatos y sistemas que no necesite y solamente va a enviar necesidades de oxígeno a los órganos blancos. ¿Sí? Entonces, directo a las compresiones. ¿Cómo vamos cuál es la mnemotecnia? La mnemotecnia es comprimir y vamos a contar. 1I, 2I, 3I, ventilo I. Al momento de hacer la ventilación, debemos tener ya un ayudante. Si nosotros como enfermería somos el líder, porque tenemos que seleccionar un líder para la reanimación, si yo como líder ya tengo a mi ayudante, o el médico como líder va a hacer las compresiones torácicas, ¿sí? A menos que por alguna circunstancia las cosas sean al revés, pero por lo regular el líder es el que hace las compresiones, ¿sí? La ventilación la hace otro personal y se hace rítmico, como les decía, 1I, 2I, 3I. Cada vez que digo 1, 2, 3 es cuando voy a hacer la compresión. El I es como para hacer el tiempo entre una compresión y otra. Cuando digo ventilo I, mi compañero va a hacer la ventilación, la insuflación. Independientemente sea tubo, independientemente sea mascarilla. ¿Sí? Entonces, 1I, 2I, 3I, ventilo I. 1I, 2I, 3I, ventilo I. 1I, 2I, 3I, ventilo I. Esa es la mnemotecnia, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo voy a saber si una ventilación, una compresión o una reanimación en este punto es adecuada? Porque la saturación de oxígeno va a empezar a subir. Si no suben las compresiones y la reanimación no está funcionando. ¿De acuerdo? Si aún así nuestro bebé no responde, y perdonen otra vez por la falta de ortografía, si aún así nuestro bebé no responde, podemos empezar ya con los medicamentos. ¿Qué medicamento es el del primario? La adrenalina. La adrenalina. Posterior a esto, los expansores de volumen cuando haya necesidad. ¿Cuándo vamos a utilizar expansores de volumen? Si tenemos sospecha de un sangrado materno o si tenemos un sangrado evidente del bebé. Para eso vamos a utilizar los expansores de volumen. ¿Cuáles? Soluciones y hemoderivados. Por ahí se me pasaba en los medicamentos. La adrenalina, se me olvidaba la dosis. Diluir al 1 al 10,000 con suero salino fisiológico. ¿Cómo es esto? 1 al 10,000 es una ámpula en 10 mililitros de solución salina. ¿De acuerdo? El bicarbonato. Diluir 50% con agua bidestilada, si hay necesidad. Porque algunos bebés, sobre todo en hijos de madres diabéticas, van a necesitar posiblemente bicarbonato. Naloxona, ¿dónde vamos a utilizar este medicamento? En pacientes que sospechemos de consumo de fármacos, ¿sí? De farmacodependencia, de drogas, o en pacientes que les hayan, sobre todo en las preeclampsias, que les agregan sulfato de magnesio, ahí el bebé viene deprimido, o que alcance a tocar por la anestesia, el bebé venga deprimido y por un posible acción de un fármaco.
y los expansores de volumen, que es lo que les comentaba. Las soluciones es el suero fisiológico, solución salina, el Ringer lactato, que es la solución Harman, o la glucosa 5 o 10%. Volvemos a donde estábamos. Cuidados post-reanimación, ¿qué es lo que vamos a valorar aquí? Patrón neurológico, respiratorio, cardiovascular, renal, gastrointestinal, endocrino, metabólico y hematológico. Neurológico, pues bueno, de a uno por uno vamos a valorar de acuerdo a las circunstancias en las que haya estado. ¿Cómo vamos a valorar todos estos? Pues va a pasar a la UCI, ¿sí? Y vamos a estar en una observación constante dependiendo los datos que nos puedan dar. Creo que en esta parte está bastante amplio, va a estar bastante amplio esto de los cuidados de reanimación de acuerdo a patrones. Para cada uno tenemos unas escalas que podemos utilizar ahí. De estas escalas no me quiero ampliar tanto para no hacer tanto argüende. Bueno, hasta aquí termino con esto. Es algo muy rápido, muy simple. Si ampliarlo más, pues requeriría un curso de 40 horas, que es el curso ya de reanimación neonatal. Espero les haya entendido. Si le hayan entendido, si tienen alguna duda, pues no duden ustedes en preguntar, ¿de acuerdo? Por ahí les voy a estar publicando y ahí lo que se les ofrezca, pues ahí me echan el grito, ¿va? Gracias a todas y todos. Buenas noches.